Tras desaparecer durante 123 años del mapa político del mundo, tras sufrir la barbarie nazi y 45 años de totalitarismo soviético, y a pesar de ser una de las naciones de Europa que más sufrimiento ha acumulado, Polonia ha sabido resurgir más sabia, más orgullosa, más bella y más alegre. Las heridas no la destruyeron y pisar sus calles, sus plazas, sus ciudades es caminar por la historia. Fundada a mediados del siglo XIII por el rey Casimiro III el Grande, Kazimierz Dolny es una de las ciudades más antiguas de la región de Lublin y se mantuvo en pleno esplendor hasta el siglo XVII, cuando sufrió serios daños después de varias invasiones y guerras. Su castillo y su torre fortificada datan de la Edad Media y fueron usadas para vigilar el paso del río Vístula. Es una ciudad muy popular para los polacos y turistas. Lublin es una ciudad con cerca de 700 años de historia. Siempre ha sido un lugar de encuentro entre culturas tanto del este como del oeste, por lo que la ciudad, ya desde época medieval, ha sido un centro comercial importante. La comunidad judía de Lublin era muy grande. De hecho, a Lublin se la conocía como la Jerusalén del Reino de Polonia. El barrio judío se extendía por la zona que rodeaba el castillo. La comunidad judía poseía una gran sinagoga de la que, en la actualidad, solo queda una placa conmemorativa. La Segunda Guerra Mundial acabó exterminando a todos los judíos de Lublin. En 1941, Himmler ordenó a uno de los jefes de las SS la construcción de un campo de prisioneros de guerra. Las más de 500 hectáreas de extensión de Majdanek sirvieron en principio para albergar a unos 50.000 prisioneros de guerra hasta que el 16 de febrero de 1943, y con la llegada de prisioneros judíos deportados, pasó a convertirse en campo de concentración y exterminio con una capacidad total de 250.000 reos. Lo que destaca del conjunto urbano de Sandomierz es su patrimonio gótico, con rincones como la Puerta o Patou, la única que se conserva. Quizá una de las mayores sorpresas para los amantes del arte sean las numerosas iglesias de madera construidas en la Edad Media que perviven en el sur de Polonia. Suponen un ejemplo extraordinario de los métodos constructivos tradicionales en contraposición a las edificaciones de albañilería que solían levantarse en las ciudades. Para su construcción se utilizó la técnica de los troncos de madera dispuestos horizontalmente. Son más de 50 las iglesias de madera que se localizan en la pequeña Polonia.
Están situadas al sur del país, haciendo frontera con Eslovaquia. Seis de las muchísimas iglesias de madera de la pequeña Polonia han sido incluidas dentro de la lista del Patrimonio de la Humanidad. Estas iglesias son el producto de la unión de la arquitectura católica romana con la arquitectura de la Iglesia Ortodoxa del Este. Las pinturas murales son una de las características principales. Están adaptadas al clima local exterior, fuerte inclinación de los techos, por ejemplo, y ricamente decoradas por dentro. La pequeña Polonia conserva una preciosa capital, Cracovia, con un centro histórico Patrimonio de la Humanidad. Es la joya más preciada de Polonia. Ofrece al turista una ciudad repleta de monumentos, museos, historia, rincones interesantes. Una ciudad para callejear. La Plaza del Mercado, o Plaza Rynek, es el corazón de Cracovia, el lugar más importante de la ciudad y la plaza medieval más grande de Europa. La inmensidad del espacio lo esconde en cierta medida la lonja de paños, pues está situada justo en el centro de la plaza. Fue durante la Edad Media una ciudad muy próspera y formó parte de la Liga Hanseática. El castillo de Wawel, según la leyenda, se funda gracias al mítico gobernante Cracus, que lo construyó sobre una cueva ocupada por el dragón de Wawel. Muchos caballeros intentaron sin éxito desalojar al dragón luchando contra él, hasta que un zapatero llamado Drateuca le dio una oveja llena de azufre. El dragón se la comió, bebió el agua del río Vístula y estalló. Cracovia es de los lugares mejor conservados de Polonia, ya que los alemanes establecieron allí su puesto de mando y nunca la bombardearon. En Polonia, poco antes de la Segunda Guerra Mundial, vivían más de 3 millones de judíos que formaban la comunidad más grande de Europa. De hecho, esos 3 millones era una quinta parte de la comunidad judía en todo el mundo. En la zona al sur del río Vístula, cruzando el puente que viene de Kazimierz, nos acercamos al gueto de Cracovia, donde los nazis trasladaron a la población judía de Cracovia en el año 1941. La zona, de apenas 320 viviendas, pasó de tener 3.000 habitantes a albergar a más de 15.000. Un hacinamiento que provocó que cada apartamento tuviese que estar ocupado por 4 familias. En este barrio encontraremos vestigios del muro del gueto, la plaza desde donde partieron al campo de concentración de Plastow, la antigua farmacia del gueto y la fábrica de Schindler, que en la actualidad alberga una exposición que se llama Cracovia bajo la ocupación nazi.
Cracovia fue capital del Estado polaco hasta que en 1596 esa capitalidad se trasladó kilómetros más al norte, a Varsovia. Curiosamente, ambas ciudades están bañadas por el río Vístula, el gran río polaco con más de 1000 kilómetros de longitud que recorre de sur a norte todo el país. A 15 kilómetros de Cracovia se encuentra el pueblo de Wieliczka y en él la catedral subterránea de la Sal de Polonia. Tiene una profundidad de 327 metros y posee un laberinto de galerías de una longitud de más de 300 kilómetros, con decenas de cámaras y capillas con figuras esculpidas por los mismos mineros que ilustran la historia de la minería de la sal. Poco más de 60 kilómetros al oeste de Cracovia se encuentra el Museo Estatal Auschwitz-Birkenau. En mayo de 1940, la Alemania nazi construyó junto a la localidad de Auschwitz el mayor complejo de campos de concentración y exterminio de la Segunda Guerra Mundial. Se calcula que los nazis recluyeron en Auschwitz a más de 1.300.000 personas, la mayoría de ellas judías, pero también prisioneros de guerra polacos, soviéticos y gitanos. Más de 1 millón de prisioneros murió en el campo de concentración de Auschwitz. Primo Levi dijo: "El crimen contra la humanidad no es ni el asesinato ni el número de víctimas. Lo mismo que Auschwitz no es el lugar de la muerte infligida, sino el del asesinato de hombres que, privados de su estatuto de persona humana, han sido eliminados como se elimina el ganado, el fango, los desechos". Por eso, Auschwitz no hay que visitarlo como un lugar de muerte, como un recinto físico donde se exterminaron millones de seres humanos, que lo fue, sino como un lugar de reflexión de lo que puede llegar a hacer el hombre, de lo cruel que puede ser un ser humano con otro, hasta el punto de tratarlo como un desecho. Auschwitz representa la parte más negativa del alma de una persona. Sin duda, los dos tesoros ocultos en la Baja Silesia son las iglesias de la paz de Hábor y Świdnica, construidas tras el Tratado de Westfalia, que les permitía a los protestantes de Silesia construir 3 iglesias luteranas bajo normas estrictas. Tenían que estar fuera de las murallas de la ciudad, a distancia de un disparo de cañón. No podían emplear ni piedra, ladrillo ni ningún tipo de metal. No podían tener campanas y tenían que construirse en menos de un año.
Albert von Savisch diseñó estructuras de madera y adobe de tamaño tan grande que podían albergar hasta 7.000 fieles. Todo en ellas es de madera: altares, púlpitos, pilares y ni un solo clavo. Impresionantes las dos que se conservan. La Baja Silesia tiene como capital a Wrocław. Decir que en alemán se la conoce como Breslau y en checo como Breslavia es un poco contar la historia de esta ciudad y la zona que la rodea. Formó parte de la antigua Prusia Oriental, así como de los reinos de Bohemia y Moravia, y en 1939 fue ocupada por los nazis y defendida a sangre y fuego hasta 1945, año en que fue asignada a Polonia definitivamente. Su arquitectura y su ambiente son una mezcla de todas las culturas que la han habitado. Localizada en un meandro del río Odra, está formada por 12 islas fluviales con cerca de 100 puentes, algunos de los cuales le dan un aire muy romántico.
Especialmente atractiva es la isla donde se sitúa el barrio eclesiástico, con numerosos edificios de arquitectura gótica, polaca y prusiana y un encantador jardín botánico. Poznań, situada a orillas del río Barta, es una de las ciudades más grandes y antiguas que ver en Polonia, con más de 1000 años de historia. Esta ciudad, como la mayoría de grandes ciudades del país, maravilla por sus fachadas de colores y edificios de estilo medieval concentrados en el centro histórico. Torun, ubicada a orillas del impresionante río Vístula, es una de las ciudades que más edificios medievales conserva de toda Polonia. Si a esto le añadimos que conserva parte de las murallas, lo que tenemos es una ciudad preciosa y perfecta para recorrer. Pero además, Torun es la ciudad de Copérnico. Varias estatuas, edificios y calles dan fe de ello. Torun combina dos ciudades en una, la vieja y la nueva. La primera empezó a ver la luz a mediados del siglo XIII, cuando la Orden Teutónica construyó su castillo en esta zona. Medio siglo después comenzó la creación de la segunda y a mitad del XV ambas se unieron. Su torre más famosa y pintoresca, la inclinada, fue construida en el siglo XIV por un caballero de la Orden Teutónica que quería, con ella, simbolizar lo torcida que estaba su vida. La realidad es que se construyó recta y que fue la inestabilidad del suelo de arcilla la que provocó su cambio. Polonia fue un país de batallas y los castillos iglesia son prueba de ello. Mucho antes de las guerras mundiales, de que Polonia desapareciera del mapa por primera vez, de la invasión sueca, de la coalición polaco-lituana, los caballeros de la Orden Teutónica dominaban el territorio y se aseguraban de controlarlo a base de muros y armas. El más impresionante de todos los castillos es el de Malbork. Pero no hablamos de un castillo cualquiera. Es el castillo gótico más grande del mundo, con capacidad para alojar a más de 3000 soldados en sus casi 21 hectáreas.
Se construyó con un propósito: ser la capital de la Orden Teutónica, la residencia del Gran Maestre de la Orden. Ostentó ese privilegio desde 1309 hasta la Guerra de los 13 años, durante más de 100 años. El castillo de Malbork consta de 3 partes. La parte alta, el monasterio. En ella está el castillo alto, con la torre de observación y la iglesia de la Santísima Virgen María. La parte media, la zona residencial, con el palacio de los grandes maestros, el gran refectorio y la enfermería. Y por último, la parte baja, la zona de servidumbre, con el castillo bajo, fosos, torres, puentes. Incluso a día de hoy parece complicado llegar al patio del castillo alto por la gran cantidad de muros y fosos que hay que cruzar. A pesar de construir fortalezas prácticamente inexpugnables, lo cierto es que la Orden de los Caballeros Teutónicos fue derrotada a mediados del siglo XV en la Guerra de los 13 años, y todos los castillos pasaron a manos del Reino de Polonia. Eso sí, una construcción así no se podía abandonar y se convirtió en residencia de la familia real polaca hasta finales del siglo XVIII, cuando, en 1772, tras la primera partición de Polonia entre Austria, Prusia y Rusia, pasó a manos prusianas, que lo utilizaron como cuartel y almacén. Parcialmente destruido durante la Segunda Guerra Mundial, pasó de nuevo a Polonia tras la modificación de fronteras.
Reconstruido después de la Segunda Guerra Mundial, las históricas dependencias, corredores y patios y todo el conjunto del castillo de Malbork han retornado a su esplendor original. Fue en este lugar de la bahía de Gdansk donde, a partir de las 4:45 horas de la madrugada del 1 de septiembre de 1939, el acorazado alemán Schleswig-Holstein atacó el puesto militar polaco que defendía la desembocadura del río Vístula y el acceso a la ciudad de Gdansk, escupiendo un pepinazo en la playa de Sopot. Fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial que durante años produjo el olvido de aquel lugar. El centro de Gdansk quedó completamente destruido. La reconstrucción de la ciudad se inició en 1949, prolongándose durante más de 20 años. Pero se hizo la luz y cualquiera que llegue ahora a su centro histórico quedará sorprendido por la recreación al detalle de sus lugares emblemáticos. Hoy, Gdansk y sus vecinas hermanas Sopot y Gdynia vuelven a ser un destino turístico con muchos atractivos por descubrir. La península de Hel está al norte de Gdansk. Es una larga lengua de arena de 35 kilómetros de largo y entre 100 y 300 metros de ancho, paralela a la costa, formando la bahía de Puck. Al final de la lengua se encuentra el turístico pueblo de Hel, que fue el último lugar en sucumbir al ejército nazi. La región de Masuria es famosa por sus lagos, sus bosques y por su gran variedad de actividades al aire libre. Con más de 2000 lagos, albergan gran diversidad de vida animal, además de ser una zona turística ideal para amantes de la naturaleza, pesca y navegación. Tiene también una gran variedad de fauna silvestre, setas y una amplia extensión de áreas protegidas. Dentro del Parque Natural de Masuria se incluyen 11 reservas naturales como el lago Luknagno. Este último está incluido en la Reserva de la Biosfera de la UNESCO. Masuria esconde uno de los secretos mejor guardados de Hitler, la guarida del lobo, el refugio que utilizó Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Los mismos lagos que atraen a turistas ahora fueron clave en la decisión de esta localización para construir el cuartel alemán. La barrera de lagos suponía una protección natural frente a un hipotético avance de las tropas soviéticas en caso de que el frente llegara hasta esa zona. Se eligió un bosque apartado de núcleos de población y bajo la cubierta protectora de los árboles se construyeron una serie de edificios en los que Hitler iba a dirigir la ofensiva sobre el territorio soviético. Se trata del mayor complejo de búnkers del ejército nazi construido durante la Segunda Guerra Mundial y donde Hitler pasó más de 800 días, entre el 24 de junio de 1941, 3 días después de la invasión de la Unión Soviética, cuando llegó en tren por primera vez, y el 20 de noviembre de 1944, cuando, por la proximidad de los rusos, a tan solo 15 kilómetros pero con los lagos en medio, lo abandonó, siendo su última residencia antes de partir a Berlín hacia su desenlace final.
En el complejo hay más de 80 búnkeres, la mayoría de ellos actualmente dañados, pero en pie. En el interior de una de las dependencias donde Hitler iba a mantener una reunión el 20 de julio de 1944, un maletín cargado de explosivos estalló matando a 6 de los asistentes. El coronel Klaus von Stauffenberg encabezó el atentado destinado a acabar con la vida de Hitler, pero este escapó con apenas unos rasguños. En el recinto llegaron a vivir más de 2000 personas y contaba con cine y salones sociales para los oficiales. Dentro de los 3 anillos de seguridad había estación de tren y aeródromo. Solo uno de los edificios ha sido reconstruido, el antiguo búnker para oficiales de las SS. Varsovia deja perplejo al visitante porque la ciudad, totalmente destruida por los nazis y férreamente reprimida en época comunista, ha sabido recomponerse rápidamente, siendo actualmente patrimonio de la humanidad por la recuperación minuciosa y completa de la ciudad vieja, porque, a pesar de los pesares, ha preservado su autenticidad, porque ha sabido mezclar lo antiguo y lo moderno y porque hay vida, mucha vida. Lo más llamativo de la ciudad vieja, Staré Miasto, es su reconstrucción. La destrucción casi por completo de la zona más antigua de Varsovia por parte de los nazis, el 90%, hizo que quedara una urbe en ruinas. Nunca antes, en ningún lugar del mundo, se había cometido unas obras de recuperación de tal magnitud. Se levantó tal y como estaba durante años. Para ello, se ayudaron de lienzos, dibujos y fotografías que se habían hecho antes de la guerra. La barbacana y las murallas dan paso a la ciudad nueva, donde edificios de la época soviética se mezclan con modernos rascacielos. El monumento más importante de la ciudad nueva es el Memorial de los Héroes del Levantamiento de Varsovia. Una de las zonas con más historia de Varsovia es el gueto judío. Este barrio se encuentra al suroeste del centro de la ciudad. El gueto de Varsovia fue el gueto más grande de Europa formado en la época nazi durante el Holocausto. Actualmente queda muy poco de aquel gueto, pero se nota en los edificios, en las calles y en las paredes el sufrimiento del lugar. Hay un par de calles que representan muy bien la vida del gueto y todavía quedan algunas casas sin restaurar. La esencia del gueto sigue estando viva. Varias placas conmemorativas y losas en el suelo marcan el lugar por el que discurría el antiguo muro del gueto de Varsovia. Aquí hay por todas partes miedo y terror declarados, empleo de la fuerza, detenciones. Todos los días se apresa gente para fusilarla. La vida de un ser humano, por no hablar de su libertad personal, carece de importancia. Pero el amor a la libertad es innato en todos los seres humanos y todas las naciones, y no se puede reprimir por mucho tiempo. La historia nos enseña que la tiranía nunca ha perdurado. El pianista.